Gentiles amigos, sean ustedes bienvenidos a Miradas por Aviala Televisión, y tenemos un programa que vamos a dedicar a lo que nos tiene que preocupar a todos, no solo a los bolivianos, sino al mundo en general. Estamos hablando de los efectos que tiene el cambio climático. Mucho se dice del cambio climático, mucho se ha hablado de este tema, sin embargo las acciones al parecer son muy pocas, y esto involucra no solo un país, a todos los países, porque se está viendo realmente los efectos que se tienen. Hemos preparado un material sobre el cambio climático, sobre los efectos secundarios, qué países son los que no están colaborando y no están con este compromiso de cuidar nuestro planeta. Veamos. El fenómeno del cambio climático actual tiene repercusiones mundiales en las condiciones de la atmósfera, ecosistemas terrestres y marinos, aunque impacta de manera diferente en las distintas regiones del planeta. Los impactos generados por este fenómeno son de carácter irreversible y ponen en riesgo tanto la biodiversidad, los ecosistemas, los sistemas productivos y la infraestructura, como la forma de vida en general de la sociedad. Lo que contamina en otros países en realidad afecta a todas las naciones, ya que el efecto invernadero se siente en cualquier territorio. Y son las grandes potencias a nivel mundial las responsables de la variabilidad climática que se ve en el mundo. Las potencias como Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón, Alemania, Australia, por citar solo algunas, no se ven comprometidas con el cuidado del planeta Tierra. El calentamiento global ya está siendo una realidad. Antes se creía que era un mito, pero ya lo estamos viendo. La contaminación de los ríos está llegando a niveles que jamás se habían visto, trayendo muerte y destrucción a las especies. La contaminación del suelo cada vez es más grave, ya no hay cultivos, los mismos se están perdiendo. La falta de lluvias está ocasionando grandes sequías que nunca había vivido el ser humano, e incluso hay lugares donde llueve mucho y esto trae consigo lo que son las inundaciones. También hay un aumento en la aparición de huracanes, ciclones, tornados, tsunamis. Es momento de actuar. Hablamos del cambio climático y tengo dos invitados en los estudios. Me acompaña la ingeniera Magdalena Medrano, representante legal del programa de asistencia agrobioenergética al campesino, para conversar estos minutos en Miradas. ¿Cómo está, ingeniera? Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, y a toda la teleaudiencia, de saludarles para poder llegar a ustedes con una información técnica breve que nos permita entender lo que es este factor climático que de alguna manera está generando en algunas zonas desastres y en algunas zonas de alguna manera también un bienestar, porque a veces la lluvia se entiende como algo que es la necesidad para la producción. Sin embargo, hay zonas que han sido afectadas por la variabilidad climática y realmente están en situación de desastre. Vamos a hablar de estos temas, pero permítame saludar también al ingeniero Héctor Arce, asambleísta departamental en Cochabamba. Ingeniero, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gabriela, gracias por la invitación. Un saludo especial a través de este programa Miradas a toda la audiencia que estamos en este momento preocupados como cochabambinos, bolivianos y probablemente el mundo por los diferentes fenómenos naturales que está azotando a la humanidad. Desde hace mucho tiempo ya se iba hablando, empiezo con nuestra ingeniera, del cambio climático, y la gente ya empieza a conocer el tema. Sin embargo, en cuanto a acciones, creo que no hemos avanzado. Bueno, creo que a nivel mundial sí, en acciones no hemos avanzado. Nosotros como país hemos llevado una propuesta, el presidente ha sido una de las personas que ha llevado una propuesta clara de los pueblos del mundo, realmente para respetar los derechos de la madre tierra. Lamentablemente en este concierto internacional no hemos sido escuchados y nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta. Sin embargo, a nivel de Bolivia creo que hemos avanzado muchísimo. Tenemos una ley de la madre tierra corta, y otra que fundamentalmente habla de esta ley que tiene que ver con, con el cambio climático, del desarrollo integral que debe promoverse a través de una política de adaptación al cambio climático en nuestro país. ¿Política de adaptación? ¿Por qué? Sí, es una política de adaptación porque nosotros no somos un país emisor de gases contaminantes o gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, metano,
nuestra cantidad, la proporción con la que nosotros incidimos en el entorno global es ínfima, ¿no? Nosotros estamos por el 0.03%, entonces el aporte que nosotros generamos es bastante bajísimo. Evidentemente tenemos algunos otros problemas que hacen a la variabilidad climática que esta incida más en nuestro país, pero tiene que ver en el conjunto general porque hay países que emiten mucha más cantidad que nosotros. En todo caso, Latinoamérica es uno de los países, de las regiones que mitigan las cantidades de contaminantes o de gases de efecto invernadero que emite el mundo entero a través de la Amazonía, ¿no? Hay que tomar en cuenta, y usted lo es ingeniera y le pregunto también, Rector Arce, que también nos acompaña, que Bolivia sí ha mostrado una política de cuidado y de protección a la madre tierra, pero sin embargo existen países que no están comprometidos y son quienes más, lo dice la ingeniera, están contaminando y están contribuyendo a tener estas consecuencias, estos efectos que tenemos producto del cambio climático. Sí, bueno, en principio habría que diferenciar, yo diría, dos tipos de países. Un grupo de países en el que se encuentran que básicamente no les interesa la naturaleza, no les interesa el medio ambiente. En el fondo, es más, podríamos concluir indicando que no les interesa la vida de los ciudadanos, de esos habitantes que viven en esos países. Lo que les interesa es lucrar, es más los intereses de empresas transnacionales, y esto hace que no piensen en tomar acciones, medidas que favorezcan a la humanidad en virtud a una defensa global decidida, con políticas de Estado claramente orientadas a respetar a la naturaleza. En Bolivia creo que hemos dado un mensaje al mundo entero, en el entendido que se debe respetar a la madre tierra. La madre tierra tiene derechos, estos derechos deben ser respetados como cualquier ciudadano. Tiene derecho a vivir en equilibrio, en armonía con todo el entorno, con la naturaleza, la fauna, etcétera, etcétera. Y eso creo que ha sido un gran avance en el Estado boliviano, en el Estado plurinacional, a la cabeza de nuestro presidente, el compañero Evo Morales, cuando hemos tenido el evento de tan trascendental importancia en Tiquipaya. Es así que en las instituciones públicas se ha institucionalizado, por ejemplo, los diferentes ministerios, secretarías, direcciones en los municipios respecto a los derechos de la madre tierra. Hemos avanzado bastante, sin embargo, aún yo también soy consciente, estamos ejecutando muchos proyectos, estamos invirtiendo millones de dólares en proyectos de impacto, pero también hay que ser conscientes, creo que no estamos haciendo mucho en tareas orientados a reforestar. Se está cada vez más ampliando la frontera agrícola, lo cual implica que hay que chaquear, pero en otros lugares no estamos trabajando en tareas de deforestación, sobre todo en las cabeceras de cuenca. Este debe ser un tema conciencial del Estado plurinacional, de nuestro gobierno, si bien ha habido necesidades abandonadas por muchos años. Estamos muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo en tema de carreteras, en tema de educación, en tema de salud, infraestructura deportiva, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay que volcar la mirada a otro sector que va a permitir evitar en el futuro problemas de, sobre todo, inundaciones, heladas, granizadas, porque en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Por la necesidad de sobrevivencia, por la necesidad de buscar más dinero, más fortuna, más riqueza, en algunos casos estamos afectando a la naturaleza. Esto yo siento que es especie de una revancha, de una bronca, de cómo la naturaleza por sí misma trata de defenderse. Y lo que vemos son, desde mi percepción, son señales que en el futuro hay que tener cuidado. Ojo, si seguimos en este camino de no respeto hacia la madre tierra, hacia la naturaleza, vamos a tener problemas muy serios. Lo que estamos viendo a nivel mundial en noticias en Estados Unidos, nevadas, olas, mareas, tsunamis, terremotos, es esa especie de una reacción, siento yo. Pero también es importante lo que decía la ingeniera Magdalena, como los bolivianos no somos en el fondo los que estamos contaminando con altos índices a nuestro planeta, sino más bien son otros países como Estados Unidos, Canadá, China, que no les interesa. Y no firman los convenios internacionales por ejemplo, de protección. Es pues inaceptable. Imagínense Estados Unidos, que se crea el país más desarrollado, con principios, valores éticos que quieren dar ejemplo al mundo, y no firman el convenio de Kioto, donde establece ciertos parámetros o grados en el que el país debe contaminar. Realmente es inaceptable, inaudito,
que un país pretende liderizar en algunos aspectos, pero cuando se trata de afectar a los intereses de algunas transnacionales, probablemente no. Esto creo que hay que verlo hasta ahí nomás. Entonces, realmente muy molestos, pero bueno, yo creo que espero lo que ha pasado en Estados Unidos. Tengo entendido, creo que 50 grados bajo cero ha llegado. Sorprendí esa noticia, estado de calamidad. Exacto, entonces ojalá que esto a ellos les permita ampliar sus ojos y no sigan viendo con una miopía mental a la naturaleza, y que de aquí en adelante se estructuren, se encaminen, se orienten sus acciones. Ingeniera, ¿qué decimos? Porque estos países están sufriendo, la madre tierra, el planeta se está haciendo sentir por todo lo que está pasando. Pero usted, extra cámaras, me decía, Bolivia va a sufrir estas consecuencias. Así es. Tiene que acostumbrarse, hay que adaptarse. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, con relación a todos los análisis que se han desarrollado, nosotros debemos de asumir esta política que ha emprendido el gobierno del compañero Evo Morales de adaptación, ¿no? Porque si en algunos lugares antes había mucha sequía, puede que el clima ahora va a cambiar, esta variabilidad climática va a presentar granizadas o nevadas o altas precipitaciones. Entonces, quienes hayan vivido muy cerca del río tendrán que retirarse del río, ¿no? Un poquito más a zonas más altas para no ser afectados por las inundaciones. O en zonas más altas o en zonas de sequía tendrán que ver estas técnicas de construir atajados, cosechar el agua, pero también saber hacer un manejo de esa cosecha de agua, porque pueda que, como en el caso de Omereque, Pasorapa, que están sufriendo en este momento los embates de los desastres naturales, que en una temporada ellos sufren altas sequías. Y para eso han desarrollado tecnologías, han buscado medidas de adaptación. Sin embargo, altas precipitaciones de un día para otro puede desbordar o puede destruir esas inversiones, ¿no? Entonces tienen que aprender a hacer un manejo más sostenido de estas inversiones y de la forma como se cosecha el agua, ¿no? Como decía el compañero, hoy en día tenemos que mirar hacia la cuenca. En la cuenca, en la cabecera alta, tenemos que empezar a reforestar para que no siga arrastrando sedimentos. El suelo, que es tan precioso, no se vaya a zonas más bajas o hacia el mar, ¿no? Entonces creemos que hay medidas, hay tecnologías que se pueden utilizar, hay prácticas ancestrales que nosotros tenemos y que quienes trabajamos en la planificación tenemos que escuchar, recoger eso y empezar a implementar. Habrá que trabajar, habrá que informarse, recoger prácticas ancestrales y conocer también los datos. Es que la madre tierra se está pronunciando producto de todo lo que se ha visto, esta contaminación elevada, y es un tema que tiene que preocupar a todo el mundo. Nos vamos a una pausa en Miradas, quédese con nosotros y ya retornamos.